Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Salud. Les saludo a Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy me encuentro en la Clínica de la Mujer Cala y a mi lado se encuentra el doctor Carlos Yasmin. Él es médico gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes que llegan a su consulta y cuáles son. Bueno, ahorita en esta época las enfermedades más comunes son las que están asociadas a la mala digestión, sobre todo la parte de los cambios alimenticios que tienen los pacientes hoy en día y todo lo que tiene que ver sobre el tracto gastrointestinal. En este caso, ¿cuáles son los síntomas con los que llegan a consulta? Si es dolor, si es ardor, ¿cómo se lo manifiesta? Los síntomas más comunes que llegan los pacientes a la consulta son pirosis, que es ardor en la boca del estómago, y distensión abdominal. Esto asociado a todos los cambios de ingesta alimenticia que tenemos ahorita con los pacientes y la situación del país. ¿Cómo son tratados estos pacientes, doctor? Generalmente nosotros para diagnosticar y tratar estos tipos de enfermedades usamos las endoscopias digestivas y tenemos muchos medicamentos que gracias a Dios se están consiguiendo en este momento en el país, son fáciles de encontrar. Otro de los factores que intervienen en las enfermedades gastrointestinales son las bacterias que son adquiridas tanto por alimentos o aguas contaminadas. En este caso hablemos un poco del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que está en la luz de las glándulas del estómago. Eso quiere decir que es un bacilo que vive en el medio ácido del estómago y hace que las glándulas secreten mucho más ácido y hacen toda esa cantidad de síntomas que tienen los pacientes, ya sea pirosis, sea sensación de reflujo, distensión abdominal. ¿Qué complicación puede traer esta bacteria en nuestro organismo? Mira, la bacteria, si no es tratada, puede llegar un momento de que tengamos gastritis crónica, metaplasias intestinales, que son cambios de la mucosa en el estómago, y puede llegar hasta cáncer gástrico. En este caso, ¿esta bacteria es tratada, es eliminada del estómago de este paciente? Sí, gracias a Dios tenemos antibióticos que pueden eliminar completamente la bacteria del estómago. Además de estas bacterias que se van adquiriendo por la alimentación, toda esta parte, ¿cuáles son esas otras patologías que pueden encontrar ustedes al momento de hacer una videogastroscopia, una biopsia a este paciente que va con algún tipo de dolencia en la parte estomacal? La endoscopia para nosotros es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar toda la mucosa del tracto gastrointestinal, desde el esófago, el estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y no solamente eso, sino que nos permite hacer procedimientos, nos permite tomar biopsias y si hay algún tipo de lesión, quitarla. Muchos pacientes se refieren a que este procedimiento podría ser molesto, doloroso. En este caso, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen con alguna anestesia local, general? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuál es la preparación que tiene que tener ese paciente previo a este estudio? Para una endoscopia digestiva superior, la única preparación que hay que tener es estar en ayuno de al menos 8 horas. Ahorita aquí, por lo menos en la clínica, contamos con anestesiología, donde hay una sedación profunda. El estudio dura aproximadamente entre 5 y 7 minutos si no hay algún hallazgo y es muy bien tolerado por el paciente. Las complicaciones son muy pocas. En este caso colocan la anestesia, luego introducen el equipo a través de la boca del paciente y podrán ver todo lo que es esta parte del estómago del mismo. Sí, así. Además, ¿qué otras patologías, qué otras dolencias pueden ustedes determinar con este estudio o que ustedes van haciendo por la evaluación, por la parte de la entrevista que le hacen al paciente y todo este análisis médico que hacen ustedes los gastroenterólogos? Sí, sobre todo en la parte de la entrevista o la anamnesis, que nosotros llamamos, se hace casi el 90% del diagnóstico. Generalmente los exámenes complementarios son asimismo complementarios para poder apoyar nuestro diagnóstico y poder hacer un tratamiento efectivo. En este caso que estamos en la Clínica de la Mujer Cala, ¿cuáles son esas patologías que van más asociadas con el género femenino o cuáles son las más predominantes? Sobre todo las mujeres, el estreñimiento, vienen muchas mujeres presentando estreñimientos más prevalentes en el sexo femenino, litiasis vesicular, que viene acompañada también de dispepsia, que es mala digestión, y distensión abdominal, dolor abdominal, y bueno, cualquier otra patología a nivel colorectal puede estar asociada a esto. En este caso hay enfermedades que son igual para ambos sexos, masculino y femenino, pero como usted indica, hay unas que son más predominantes como el estreñimiento en las mujeres. Sí. ¿Se tiene algo de determinante en esta condición? Generalmente el estrógeno que tienen las mujeres hace que la musculatura lisa que tienen los intestinos y el colon se mueva menos.
Entonces esto hace que las mujeres tengan una mayor prevalencia en enfermedades como el estreñimiento. Entonces esa parte hormonal puede estar influenciando en lo que es el género femenino para este proceso de estreñimiento. ¿Cómo la tratan ustedes en consulta para que tengan un proceso de evacuación mucho más fácil? Bueno, el estreñimiento lo tratamos al principio con medidas higiénico-dietéticas, un aumento en el consumo de fibra y agua. Y si eso no mejora a la paciente, empezamos con los fármacos, que son los laxantes. Si los fármacos siempre tienen que resultar, o sea, siempre tienen una reacción favorable en el organismo de estas personas. Debería tener un resultado favorable en vista de que están hechos para eso, dependiendo del mecanismo de acción. Hay varios tipos, unos más fuertes, otros más suaves, inclusive opciones naturales tenemos para tratar el estreñimiento. ¿Qué recomendaciones usted le daría a las personas que nos están viendo en este momento en caso de tener algún tipo de manifestación, algún dolor o algún ardor estomacal? Primero es consultar al gastroenterólogo para que le evalúe, haga la anamnesis, el interrogatorio, un examen físico completo y hacer los exámenes complementarios necesarios, tanto hematología o exámenes de sangre como estudios de imágenes como biogastroscopia, un eco abdominal. Le agradecemos al doctor Carlos Yasmín por habernos acompañado el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa aquí, ya volvemos con más. Continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y le damos la bienvenida a la doctora Gabriela López, especialista en uroginecología y piso pélvico. Y del piso pélvico es lo que vamos a hablar el día de hoy con especialista. Bienvenida, doctora. Gracias. Seguimos acá entonces conversando con esas patologías de la mujer, en este caso el piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico? El piso pélvico es toda la formación muscular, ósea y ligamentosa que sostiene los órganos de la pelvis de la mujer. En este caso, ¿qué se encuentra en la pelvis para esas personas que nos están viendo y no conocen específicamente qué órganos se pueden estar recogiendo en esta parte? En el caso del piso pélvico como tal, las mujeres tenemos muchos órganos en el área de la pelvis. Sin embargo, los importantes, que es lo que tenemos que tomar en cuenta en el suelo pélvico, es útero, vagina, la parte de colon, que sería la parte rectal, ¿ok? Y la vejiga también, que son todos esos órganos y la interrelación entre ellos a través de los músculos, ligamentos y de los huesos es lo que forma el piso pélvico. ¿Qué complicaciones se pueden ver en esta parte, en el suelo piso pélvico, doctora? Lo más común es el prolapso de los órganos pélvicos, que es el descenso de algunos de estos órganos, de vejiga, de vagina, del recto o de la vejiga como tal, a través de los genitales externos. ¿Por qué sucede esto? Mira, existen factores de riesgo para las mujeres, por ejemplo, es más frecuente en pacientes posmenopáusicas, en pacientes con muchos partos, en pacientes con partos traumáticos. Además hay factores per se como sobrepeso, pacientes que levantan mucho peso durante su trabajo diario o sus actividades diarias. O mujeres deportistas, en este caso también podría aplicar, algunas que son física-culturistas. Quizás las que levantan pesas, ¿sabes? Pero las mujeres por lo general que son deportistas tienen una buena musculatura y no deberían tener esta patología. Cuando existe este proceso en el piso pélvico que estos órganos son desplazados, ¿qué es lo que sucede con esta mujer? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Bueno, esto altera mucho la calidad de vida de la paciente porque comienza a presentar molestias progresivas dependiendo del grado de prolapso que tenga. Y al afectar su calidad de vida tiene alteraciones en toda la función de estos órganos, ¿ok? Como es controlar toda la parte de la micción, de la evacuación o incluso en sus relaciones sexuales porque estamos hablando de los órganos que están relacionados con esta función. En este caso de la micción, en este caso usted se refiere al proceso de no aguantar la orina, que puede ser algo así. Eso es una de las alteraciones que tenemos también en el suelo pélvico, que es muy común, como es la incontinencia urinaria, donde cuando está afectada la parte anterior de la pared vaginal como tal y está afectado otros ligamentos relacionados con el soporte de la uretra, puede presentar incontinencia urinaria, que en este caso sería de esfuerzo,
que cuando la paciente tose, levanta algún peso, hace algún esfuerzo, se ríe o sube escaleras, puede tener pérdidas involuntarias de orina. Usted decía que esto sucede también con muchos pacientes que han tenido varios partos, múltiples partos. En este caso, y también dice que también podría verse afectada la calidad de su relación sexual con su pareja. Claro. En este caso, ¿qué sería? ¿Mucho más dolorosa? ¿Cómo es? Con la presencia de prolapsos como tal, a veces como está protruyendo alguna masa allí, que son partes de estos órganos que se están presentando a través de los genitales externos, obviamente hay imposibilidad de la penetración en el momento del coito. Y con la incontinencia urinaria también puede tener pérdidas involuntarias durante el acto, entonces obviamente la paciente se ve afectada biopsicosocialmente. Usted hablaba que también se ve con más frecuencia en esas mujeres pre o menopáusicas, entonces podríamos definir algún tipo de edad a partir del cual se tenga mayor riesgo para este proceso de piso pélvico. Nuestras mujeres venezolanas tienen un promedio de menopausia entre los 47 a los 52 años. Se dice que el prolapso y la incontinencia es más frecuente en pacientes menopáusicas. Entonces, por lo tanto, ya a partir de los 47 años aumenta tu riesgo de tener prolapso. Sin embargo, hay pacientes menores que con otros factores de riesgo, como los que te nombré, puede ser que haya tenido partos traumáticos, colocación de algún fórceps o que tuvieron un bebé muy pesado al nacer. Entonces pudieron haber tenido alguna afectación del suelo pélvico como tal y presentar el prolapso antes de la edad menopáusica, ¿ok? En este caso, ¿cómo es tratado el prolapso del piso pélvico por ustedes los especialistas? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cómo son tratados ellos? Bueno, va a depender del grado. El prolapso de órganos pélvicos se divide en distintos grados. Hay un estadiaje estandarizado que, dependiendo de ese grado, el tratamiento que tú le puedes ofrecer. Cuando son bajos grados, estadio 1, le ofreces cambios de estilo de vida a la paciente, tratar de evitar los factores de riesgo, rehabilitación del piso pélvico, y cuando va aumentando esta gravedad, lo que le ofrecemos es tratamiento quirúrgico. Y ese tratamiento quirúrgico generalmente ya de unos años para acá ya se basa en cirugía mínimamente invasiva. Con un proceso de recuperación. Con una recuperación sumamente rápida. A veces se colocan prótesis para tratar de sustituir estos ligamentos que fueron afectados durante este proceso y tratar de restituir toda la anatomía de la paciente lo más que se pueda. ¿En qué porcentaje ve una paciente que se hace este tipo de procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo esa mejoría, esa recuperación en su organismo? ¿Cómo ven el proceso de recuperación? Nosotros los uroginecólogos no hablamos de cura de prolapso, ¿ok? Porque no podemos darle la anatomía inicial, la anatomía perfecta. Sin embargo, la mejoría es altísima, ya más de un 80% la paciente te refiere a una mejor calidad de vida, que es lo que nosotros manejamos, que es lo que nosotros controlamos. Y no podríamos terminar esta entrevista sin que usted dé esas recomendaciones a esas mujeres que puedan presentar algún tipo de complicación, estén sintiendo alguno de esos síntomas que usted está indicando. Principalmente debe acudir al especialista para que sea evaluado, pero ¿qué recomendaciones le puede dar? Claro, las mujeres tienden a obviar o a pensar de que estar prolapsadas después de estar menopáusica es normal. Entonces tenemos que recordar que no es normal presentar pérdida involuntaria de orina, no es normal tener la sensación de peso en los genitales, que es lo que ellas refieren. Es recomendable entonces que acudan a los especialistas, que podemos ayudarlas, que podemos mejorar su calidad de vida y que evitar los factores de riesgo, levantar peso, ¿okay? Tratar de mantener un buen índice de masa corporal, ejercitarse y así evitar todas estas patologías. Le agradecemos a doctora Gabriela por habernos acompañado el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud y habernos dado esas recomendaciones y explicarnos todo este procedimiento del piso pélvico. Nosotros nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ya volvemos con más. Gracias. Usted está viendo Noticias Globovisión. Y en Noticias Globovisión Salud, y en este momento le damos la bienvenida a la doctora Bernadette Gil. Ella es cirujano plástico y nos va a hablar sobre el plasma rico en plaqueta. Doctora, nos gustaría saber qué es el plasma rico en plaqueta y de dónde se extrae. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Daniela. El plasma rico en plaquetas es una herramienta con la que contamos nosotros los cirujanos plásticos para la reparación del tejido.
Este tejido dañado se puede reparar gracias a esta técnica. Nosotros empleamos la sangre del paciente, se centrifuga, se separa en componentes y las plaquetas se activan liberando factores de crecimiento que van a hacer esa reparación de ese tejido dañado. ¿Por qué se toma la sangre del mismo paciente y no la de otra persona? Precisamente esa es una de las cosas más seguras de este tratamiento porque es autólogo. Autólogo significa del propio paciente, no va a tener reacción ni inflamatoria, ni va a tener rechazo el paciente hacia el tratamiento, ni tampoco va a ser ninguna alergia. En este caso, ustedes ya tomaron esta sangre, ¿cómo es el procedimiento? ¿A través de qué tipo de procedimiento se hace? ¿Es inyectado? ¿Son algunas agujas parecidas a la insulina? ¿Cómo es esto? Sí, realmente después que se centrifugó y agarramos el plasma rico en plaquetas, lo activamos porque sin activar esas plaquetas no liberan esos factores de crecimiento y lo colocamos en inyectadoras de insulina con la aguja muy pequeña para evitar el dolor del paciente y lo colocamos en el tejido donde esté dañado. Existe plasma rico en plaquetas facial, lo puedes también colocar vaginal, en las manos y todo esto, como dije anteriormente, va a ayudar a reparar ese tejido dañado. En este caso el plasma rico en plaqueta puede ayudar, como usted lo indica, en esta parte tanto estética, porque en la parte facial es tomado muchas veces en cuenta para eliminar lo que son las arrugas, pero también tiene sus propiedades en la parte de la salud, también puede regenerar otros tejidos. En este caso he leído que puede ayudar con el crecimiento del cabello, a estimular lo que es el crecimiento del folículo en el cuero cabelludo. Claro, porque como los factores de crecimiento van a activar las células madres. Las células madres en el organismo son diferentes tipos de células que van a crear y sintetizar nuevos componentes celulares. Entonces, si se activa a nivel del folículo, va a crear folículo piloso. Si va a ir a nivel de la piel, va a regenerar la piel. Si va a nivel de la mucosa, va en la mucosa. También se utiliza a nivel de las artroplastias en los traumatólogos para regenerar hueso. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Esos factores de crecimiento activan los fibroblastos y van a crear lo que es colágeno, elastina y van a reparar el tejido dañado donde tú lo coloques. ¿Y esta colocación del plasma rico en plaqueta es subcutáneo en todos los casos? Es como la mesoterapia. No puedes irte ni muy profundo porque puedes dañar lo que es los nervios o la hipodermis, que es la parte de la grasa, por ejemplo, en la piel, y ni tampoco muy superficial. Tiene que ser, por eso es la aguja de la insulina generalmente y es a nivel subdérmico. Los beneficios para la salud, aparte de la regeneración de este colágeno, de esta elastina, ¿ayuda al proceso de oxigenación en general? Sí, totalmente. Ayuda al proceso de oxigenación. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar con el plasma rico en plaqueta? ¿Por qué hacerse plasma rico en plaqueta? Bueno, porque realmente es un tratamiento maravilloso, es inocuo, ayuda a la persona con su propia sangre, no va a haber ese rechazo, no va a haber ese riesgo de qué complicación puedo tener o de repente si cualquier paciente puede o no usarlo, toda paciente femenina o también paciente masculino puede realizarlo. Y a nivel, como te dije, facial para rejuvenecimiento, vaginal, si la paciente, por ejemplo, te viene y tiene dolor a nivel del acto sexual por atrofia de la vagina, no tiene buena lubricación, al colocar el plasma rico en plaqueta a nivel vaginal, pues la va a ayudar también. ¿A partir de qué edad una mujer se podría hacer un tratamiento de plasma rico en plaqueta en la parte genital? Ok, eso también depende de la paciente. Generalmente se hace posmenopáusica, que es cuando tienen la atrofia, pero no necesariamente en el ser humano 2 más 2 son 4, ni todo es calculado. Si la paciente pues es mucho menor y de repente tiene problemas de lubricación y no tiene esa sensación en el nivel del acto sexual, se puede colocar mucho antes. Y que también es bueno con el plasma rico en plaqueta, que no solo es curativo, sino también es preventivo. ¿Qué significa eso? Que no solo tienes que colocarlo para reparar el tejido dañado o cuando ya el daño está hecho, sino puedes colocarlo de manera preventiva para que no se haga el daño. Hablando de la prevención, ¿a partir de qué edad? Entonces ya hablamos de la parte genital, pero tenemos el plasma rico en plaqueta para ser utilizado en diferentes partes del cuerpo con este proceso regenerativo. ¿A partir de qué edad una persona puede hacerse? ¿A partir de qué momento una madre o un padre puede llevar a consulta con un especialista a sus hijos? Exactamente. Bueno, en el cuerpo, como te dije, depende de todos los pacientes, pero generalmente el cuerpo pierde esa capacidad de autorregenerarse a nivel de los 25 a 30 años. Es cuando empieza el deceso y empieza la atrofia de la piel, la pérdida del colágeno, la pérdida de la síntesis de las fibras elásticas, la elastina, empieza a esa edad. Entonces es recomendable de 25 a 30 años. Antes de eso, el organismo todavía tiene la capacidad de autorregenerarse y no necesita esa ayuda que le hacemos nosotros con el plasma rico en plaquetas. En este caso, una persona que es intervenida quirúrgicamente o que se cayó y tiene algún tipo de lesión, presenta algún tipo de cicatriz, está en un proceso de cicatrización y cura, el plasma rico en plaquetas le puede ayudar a acelerar el proceso, a mejorarlo, a sentirse mejor.
Pues sí, el plasma ericoplaqueta también se utiliza a nivel de cicatrización porque activa la fibroblasto, activa la cascada de la inflamación y de la modelación de la cicatriz y nos permite, primero, que sea más rápido el proceso de cicatrización y que el modelado sea de una manera efectiva, porque que no sea un tejido cicatrizal, sino más bien trate de ser un tejido parecido a lo normal, porque lo estamos modulando y estamos sintetizando colágeno nuevo y fibroblastos nuevos que nos van a ayudar a que esa piel sea casi normal. ¿Se podrían evitar queloides en este caso entonces con este proceso de cicatrización? Sí, podría, pero eso también depende de la genética de la paciente. ¿Cómo cicatriza la persona? Son muchos factores, porque el queloide va a depender de la zona donde está la cicatriz, también depende de la dieta del paciente, depende de la genética, son multifactorial, pero sí, a manera preventiva, pues ayudaría mucho a evitarlas. ¿Cómo se extrae la sangre del paciente? ¿Hay un proceso como se hace para el proceso de laboratorio cuando es extraída la sangre para hacer estudios? ¿Debe tener algún tipo de preparación? No, la preparación es sencilla. Se saca la sangre y se colocan los tubos los tubos azules. ¿El paciente debe haber comido? ¿No debe haber comido? No debe haber comido, pero puede ser 4 horas, no un ayuno, generalmente como de 12 o más horas cuando va a una intervención mayor. Lo importante sí es tomar en cuenta que todo paciente, aunque es un tratamiento muy inocuo y se coloca en todas las pacientes y no tiene reacción, pero es importante que tiene que verlo un médico y el médico le tiene que hacer una historia clínica previo al tratamiento del paciente, porque es como de la sangre, tienes que descartar cualquier enfermedad vascular que tenga el paciente, si tiene problemas de las plaquetas, porque de ahí es donde sacamos los factores de crecimiento, si hay mayor cantidad de plaquetas o menores cantidades de plaquetas. Por ejemplo, en la embarazada no se puede colocar el plasma en plaqueta, en el cáncer, si hay una infección. ¿Hipertensos diabéticos? Sí, no hay problema con hipertensión y diabetes, pero por eso realmente necesita la historia clínica y un cirujano plástico certificado y que sea miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, preferiblemente, para poder hacer el tratamiento como es la manera correcta. Doctora Gila, hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud por el día de hoy, pero me gustaría saber cuáles son sus redes sociales o método de contacto. Mira, nosotros, bueno, somos un equipo que trabaja en la Clínica Cala, en el Centro Comercial Concresa, y nuestras redes son @mujercala. Y bueno, mi red personal es @BernardGilmasRua, MASRUA, un poco difícil el apellido, y nos pueden contactar a través de estas redes, nos pueden hacer cualquier pregunta y serán contestadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Globovisión Salud. Hemos finalizado por el día de hoy, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales como @Globovisión, ver las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.